en alguna cosita, no hay ningún problema. ¿Vale? Correcto. Bien, voy a empezar con la presentación. Vamos a ver. Un momento. A ver, y ahora tengo que compartir pantalla, ¿verdad? Exacto. Vale. Se ve, debería estarse viendo ya, ¿no? La página inicial, sí. Correcto. Vale. Muy bien. Vale, lo que vamos a hablar así en estos próximos 50 minutos es un repaso muy general sobre las pautas básicas para interpretar un electrocardiograma normal y un electrocardiograma patológico, de los más frecuentes en urgencias y emergencias. ¿Vale? Y para empezar a conocer o aprender la interpretación básica de un electrocardiograma, lo primero que debemos conocer es cómo se forman las ondas que componen un ciclo cardíaco eléctrico normal. ¿Vale? Ahí las tenéis. En primer lugar, la onda P, que es esta primera deflexión positiva. La deflexión positiva, bueno, diré algunas cosas que para algunos pueden ser una obviedad, pero para otras personas no. Por eso, bueno, si a alguien le parece un poco demasiado básico lo que cuento, pues entender que a lo mejor para alguna otra persona pues no es tan básico, ¿vale? Las deflexiones hacia arriba son positivas y hacia abajo, la onda Q o la onda S, son negativas, ¿vale? Bien, pues la primera deflexión... ¿Se me escucha bien? Sí. Sí. Vale. La primera deflexión positiva es una onda P y la segunda deflexión positiva siempre es la onda R, ¿vale? La primera deflexión negativa es la onda Q y la segunda deflexión negativa es la onda S. La última deflexión, que es la positiva, es la T. Esto es un ciclo eléctrico cardíaco normal. ¿Qué significa cada una de estas ondas? Vale. La P positiva, hacia arriba, es la despolarización de las aurículas. ¿Vale? La onda P es la despolarización de las aurículas. O sea, cuando en el nódulo senoauricular, que es donde se genera el impulso eléctrico, se produce una descarga, las células se despolarizan, es decir, se cargan de sodio, cambian su polaridad, ¿vale? Y eso va de arriba a abajo, de aurículas a ventrículos, ¿vale? La primera deflexión, como digo, es la despolarización de las aurículas y se representa con la onda, es la onda P, ¿vale? Esta deflexión positiva. Después hay un intervalo isoeléctrico, que es el tiempo que la electricidad pasa del nodo senoauricular al nódulo aurículo-ventricular. Y es este intervalo plano que estoy señalando aquí con la flecha del ratón, ¿vale? Este intervalo es de unos escasos 0,3-0,4 milisegundos y da lugar a la primera onda negativa, que es la onda Q. El QRS es la despolarización de los ventrículos, ¿vale? Y esto es muy variable, ya veremos luego muchos ejemplos. Lo que se trata es que esta clase sea eminentemente práctica. Cuando veamos los ejemplos veréis que hay algunos QRS que son más positivos, otros más negativos, o sea, unos con el pico más hacia arriba, otros con el pico más hacia abajo, y eso es según desde donde midas eléctricamente la despolarización. No es lo mismo que estés viendo el electrodo de V1, el de V6, o que estés viendo el del brazo o el de la pierna, ¿vale? Por eso son distintos trazados en función de cada uno de los sitios, digamos, desde donde exploras el corazón. Finalmente, la onda S, que es la segunda onda negativa, como os indicaba, y después hay otro intervalo isoeléctrico que es muy importante para vosotros de cara a la urgencia y la emergencia, porque... Un segundo que se... Ay, sí, se me está moviendo esto, vale. Este segundo intervalo positivo, tercero, perdón, es la onda T, y la onda T es la onda de repolarización ventricular, ¿vale? Os decía que el intervalo ST es muy importante, que es esta zona que señalo yo plana entre el final de la deflexión de la onda S y el principio de la onda T. El intervalo ST es muy importante en los pacientes coronarios, ¿vale? Porque esto suele elevarse o descenderse, o sea, supradesnivelar o infradesnivelar en función de si estamos ante una isquemia subendocárdica, que sería una onda así negativa, o una isquemia subepicárdica, que es una onda positiva, que es el típico electrocardiograma de infarto agudo de miocardio transmural. ¿De acuerdo?
Bien, esto como explicación básica de lo que sería un trazado normal. Recordamos, onda P, QRS, onda T. Onda P, despolarización de la aurícula, QRS, despolarización de los ventrículos, onda T, repolarización del ventrículo. ¿Vale? Y alguien puede decir, oye, ¿y dónde va la repolarización de la aurícula? Pues no se ve porque va justamente metida aquí. Entonces, la aurícula se despolariza, aquí la aurícula se repolariza, no se ve la despolarización del ventrículo y lo que sí se ve aquí es la despolarización del ventrículo. ¿De acuerdo hasta aquí? Si alguien luego, después podemos hacer un momento, porque como no podemos interrumpir telemáticamente, porque sería muy complicado, después podéis apuntar preguntas, llevas tú, Antonio, la cuenta y me vas diciendo, me preguntas tú las preguntas que vayan haciendo a través del chat. O así al final me dices, oye, que hay una persona que no entendió esto, o que pregunta, vale, y así es mejor para todos y al final, vale. Y estamos de acuerdo, muy bien. Bueno, esto ya lo conocéis perfectamente, ¿vale? Ya sabéis que rojo y negro van en el hemicuerpo derecho y amarillo y verde en el hemicuerpo izquierdo, ¿vale? Rojo, brazo derecho, amarillo, brazo izquierdo, negro, pierna derecha, verde, pierna izquierda, ¿vale? Son los electrodos. Con estos 4 electrodos ya vale para hacer un trazado eléctrico sencillo, ¿vale? De todos modos, en clínica preferimos tener el trazado completo con todas las derivaciones, ¿de acuerdo? Bien. Esto también lo conocéis, es lo que lleváis el electrocardiógrafo portable y monitor portable de las ambulancias y de las UCIs y por ahí, ¿vale? Donde ahí, aparte de constar el ritmo cardíaco, pues consta la frecuencia respiratoria, consta el tipo de respiración que tiene el enfermo, algunos llevan capnógrafo y monitorizan la PCO2 del paciente, ¿vale? La curva respiratoria si están conectados a un respirador, ¿vale? Esto ya lo conocéis, lo pasamos así un poco por encima. Bueno, esta otra cosa que os indicaba. A ver, aquí veis dónde están situados cada una de las derivaciones. Como os decía, la roja y la negra son del hemicuerpo de los miembros derechos, mientras que la amarilla y la verde del hemicuerpo izquierdo. Y luego estas 4 exploran, digamos, el corazón desde el punto de vista de un plano horizontal. Es una exploración de un plano de horizontal. Después, las derivaciones son lo que se llamarían las derivaciones bipolares. Y después están las monopolares, que son de V1 a V6, ¿vale? Que exploran el corazón en la vista frontal. Y están colocadas, como veis, en los espacios intercostales, empezando por V1 y V2, que están a espacio intercostal derecho e izquierdo, respectivamente, del esternón, y después de V3 a V6, que van recorriendo el espacio intercostal izquierdo, línea medio clavicular, axilar anterior y línea axilar media. ¿De acuerdo? Esa sería esa forma que veis en la diapositiva, sería la forma de colocarlos. ¿Vale? Bien, y esto es muy importante porque aquí este es el esquema para entender cómo se traza un electrocardiograma, normal o patológico, me da igual. ¿Vale? Tenemos en primer lugar el nodo senoauricular, que es esta cosita así azul que veis, justo a la entrada de la vena cava superior. ¿Vale? Este agujerito que se ve aquí sería la entrada de la vena cava inferior a la aurícula derecha, aurícula izquierda, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo. Bueno, pues aquí, justo en la entrada, en la cresta de la vena cava superior, está el nodo senoauricular. Este nodo son un grupo de células que tienen automatismo, es decir, se despolarizan automáticamente, digamos que tienen descargas automáticas. Y lo que hacen esas descargas es que a través de estos 3 haces despolarizan la aurícula en primer lugar, aquí sacaríamos la onda P, ¿vale? Al pasar la electricidad por la onda de despolarización por estos haces, saldría la onda P. Aquí en el nodo senoauricular saldría el intervalo PR, ¿vale? Que sería un intervalo liso, o sea, el espacio que está entre el fin de la onda P y el inicio del QRS. Y a partir de aquí, después del nodo aurículo-ventricular, esto se divide en 2 fascículos, el fascículo izquierdo y el fascículo derecho, que va cada uno a sus respectivos ventrículos. Y al final, esos fascículos, para llegar a todas las células, se dividen en una trama que se llama haz de Purkinje, que son estas ramitas de color lila que tenéis en el ápex y en la base del ventrículo izquierdo y derecho. Y ese haz de Purkinje tiene un automatismo cardíaco que va a 30 latidos por minuto.
El automatismo cardíaco del nodo senoauricular es entre 60 y 70 latidos por minuto. El del nodo AV aquí es aproximadamente entre 40 y 45. Y el del Purkinje, que son estas fibras de color lila que os acabo de señalar, es de 30. Por eso, cuando una persona tiene un bloqueo avanzado, un bloqueo completo de su conducción, quiere decir que deja de despolarizarse el seno auricular y el aurículo ventricular y solamente late por la frecuencia de la célula de Purkinje, que es en torno a 30 latidos por minuto. Por eso la gente que se bloquea, tiene un bloqueo completo, habitualmente van entre 28 y 35 latidos por minuto, ¿vale? Porque solo le está mandando impulso eléctrico el haz de Purkinje, ¿de acuerdo? Esa es una aplicación práctica que debéis conocer. Bueno, y ahora empezamos con arritmias específicas que veis en clínica y en vuestro ejercicio profesional con mucha frecuencia. La arritmia, sin ninguna duda, más frecuente. ¿Perdón? Sí, hola. No, continúa, que alguien debió abrir el micro sin querer. Ah, vale. Si no se oye cualquier cosa, tú me interrumpes. Sí. Vale, digo que la arritmia con mucho, la más frecuente en todo Occidente y en todo el mundo, es la que tenéis ahí delante, que es la fibrilación auricular. Bien, como os explicaba, el impulso cardíaco normal se inicia en esta zona, que es el nodo senoauricular, y se transmite al nodo auriculoventricular por medio de unos haces de color amarillo, y después del nódulo auriculoventricular baja. Bien, pero en algunas personas, sobre todo gente anciana, con miocardiopatías, con aurícula dilatada, y gente joven que consume alcohol en gran cantidad, por ejemplo, o tóxicos, cocaína y demás, lo que sucede es que de repente empiezan a aparecer zonas ectópicas en las aurículas, en la izquierda y sobre todo en la derecha, que despolarizan automáticamente. O sea, es como si aparecieran muchos focos en el corazón. En vez del nodo senoauricular, pues aparecen 20, 30, 40, ellos pintan 10 o 12, pero suelen ser cientos de focos en el corazón. Y entonces hacen como que fibrile, como que cada zona de la aurícula se mueva a su bola. Y eso da una contracción que no es eficaz, hace que la aurícula no se contraiga. Y en el latido, esto lo veis aquí, primera consecuencia, el QRS, esas despolarizaciones no todas van al nódulo AV, entonces el QRS es de distinta medida, es irregular, ¿de acuerdo? Esa primera consecuencia. Segunda consecuencia, desaparece la onda P, porque la onda P se forma cuando el impulso nace aquí. Pero si se pierde este impulso y aparecen cientos o decenas de impulsos por la aurícula, entonces las ondas P desaparecen, aparecen unas ondas F pequeñitas y el QRS, en vez de ser rítmico, es arrítmico. Esta, como digo, es la arritmia más frecuente en nuestro medio. Bien, esta otra que afortunadamente es muy infrecuente, es otra arritmia, y es de QRS ancho. ¿Por qué? Porque la taquicardia ventricular se produce por una activación, pues por ejemplo, por un infarto, ¿vale? Por una aneurisma cardíaco, ¿vale? Se produce, o por una alteración eléctrica, aquí en esta zona, o sea, más abajo del nodo. Entonces, lo que produce es una activación con QRS ancho, ¿vale? Porque tarda mucho tiempo en despolarizar. Por ejemplo, si se produce aquí la arritmia, tiene que ir despolarizando hacia el lado derecho del corazón y le lleva mucho tiempo, entonces el QRS es ancho, y además es una arritmia rítmica, en este caso. Después, si se deteriora mucho y se mantiene en el tiempo, acaba siendo arrítmica, ¿no? Pero la taquicardia ventricular es una arritmia rítmica porque el impulso aquí conduce con ritmicidad, ¿de acuerdo? Bueno, otro pequeño recordatorio de lo que dijimos en la primera diapo, ¿vale? Acordaros los intervalos. Este es el intervalo de la onda P. Este es el segmento PR que os decía. A ver, esta es la despolarización de la aurícula. Esta es la conducción a través del nodo aurículo-ventricular. El complejo QRS con su onda QRS es la activación o la despolarización ventricular. El segmento ST es el que se supradesnivela o infradesnivela en función de si es un síndrome coronario agudo con elevación de ST o sin elevación de ST. Y la onda T es la onda de despolarización ventricular, ¿vale? Os lo vuelvo a poner un poco para que os fijéis y recordéis esto, porque si no es imposible entender de una forma lógica el resto del electrocardiograma, ¿vale? Y ahora os voy a enseñar una técnica, yo es la que utilizo, es la que utilizan muchos médicos y muchos enfermeros para interpretar el electro, que es muy intuitiva, muy sencilla y os permite tener una visión rápida general de lo que está pasando. En primer lugar, hay que ver el ritmo del electro.
ver si es un ritmo regular. Luego haremos ejemplos. Mi idea es terminar la clase ahora en breve y luego el resto de la clase tienen que ser ejemplos reales, de electros reales que os podéis encontrar en vuestra práctica, ¿no? Bien, primero el ritmo, ¿no? Ver si es un ritmo regular o si es un ritmo irregular, arrítmico, por tanto. En segundo lugar, la frecuencia. Sabéis que la frecuencia normal es de 60 a 100 latidos por minuto, por encima de 100 taquicardia, por debajo de 60 bradicardia, por debajo de 35 bradicardia extrema, ¿vale? Las ondas P, bueno, son las ondas de despolarización auricular, son positivas siempre, excepto en V1, que pueden ser positiva negativa, ¿vale? Con forma así de rabito de la N, ¿vale? En el resto de las derivaciones, una onda P normal es positiva. En la derivación AVR también puede ser negativa, ¿vale? Son redondeaditas, si son picudas tiene significado patológico, que no vamos a entrar ahora ahí, y es siempre la onda positiva antes del QRS. Después, el intervalo PR tiene que durar entre 0,12 a 0,20 milisegundos, ya os explicaré luego con imágenes lo que es, y el complejo QRS hay que ver si es ancho o no. Lo normal es que sea de 0,4 a 0,12 milisegundos, ¿vale? O sea, de 40 a 120 milisegundos. Cuando es mayor de 120 milisegundos, estamos ante un QRS ancho, que puede ser por un bloqueo de rama izquierda, por un bloqueo de rama derecha, por una taquicardia ventricular, por una torsade Points, etcétera, ¿vale? Que lo vamos a ver también todo esto, ¿vale? Bien, entonces, bueno, este tipo de clases están pensadas para enseñanza presencial. Entonces, pues bueno, le preguntas a los alumnos qué tipo de ritmo es ese, pero intentad vosotros ahora en estos segundos averiguar con lo que yo os he dicho, que ahí lo tenéis arriba, primero, ver qué ritmo tiene. Bueno, pues si vais contando cuadritos, contáis entre este QRS y este QRS los mismos cuadritos que entre este y este, o entre este y este. Por tanto, es rítmica, ¿vale? Este trazado electrocardiográfico es rítmico. ¿Qué frecuencia tiene? Pues os lo voy a enseñar a hacer, pero mirad, normalmente la velocidad del papel puede ser a 25 milímetros por segundo o a 50. Normalmente se hace, el trazado de las ambulancias y por ahí está calibrado para hacerse a 25 milímetros por segundo, ¿vale? En la mayoría de Occidente. Entonces, si eso es así, la distancia que hay, o sea, si aquí hubiera un QRS y aquí otro, la frecuencia que nos daría sería 300 latidos por minuto, ¿vale? Si el QRS que está aquí estuviera otro aquí, sería 150. Si este está aquí y otro estuviera en el tercer cuadrito aquí, sería 100, ¿vale? Y si este está aquí y otro estuviera en el cuarto, sería 75. Y si está en el quinto, 60. Entonces podemos decir que esto más o menos está a 60 latidos por minuto, con lo cual tenemos la frecuencia y vemos que está en el rango normal para una persona en reposo, entre 60 y 80, ¿vale? Luego ver las ondas P. Vemos que son ondas P positivas, ¿vale? Si no serían, si fueran hacia abajo serían negativas, estas son positivas, no picudas y que están a una cierta distancia del QRS, que es un QRS estrecho, ¿vale? ¿Por qué? Porque mide menos de 120 milisegundos. Como cada cuadrito son 40 milisegundos, el QRS es estrecho si mide menos de 3 cuadritos. 3 cuadritos o menos, ¿vale? Ya eso lo vamos a ver en otra diapositiva, tranquilo, ¿vale? Entonces tenemos que esto está en un ritmo rítmico con una frecuencia de 60 latidos por minuto y con ondas P positivas. Luego esto es un ritmo sinusal, es el ritmo normal, estándar, del marcapaso cardíaco normal del seno auricular, del nodo seno auricular, ¿vale? Con un intervalo PR un poquito alargado, sería un bloqueo AV de primer grado, ¿vale? Porque este espacio entre el inicio de la onda P y el inicio de la onda R, que es el espacio PR, está alargado. Y con complejo QRS estrecho, ¿de acuerdo? Bueno, este otro ritmo que ya va ahí el resultado, os digo esto porque también la forma de ver los electros en el monitor a la forma de cómo salen impresos no es equivalente a esto que estáis viendo, pero es un poco diferente, ¿vale? Entonces, por eso os pongo las dos cosas. Cuando veáis una taquicardia a más de 160 latidos por minuto, eso nunca es sinusal. O sea, es patológico. Puede ser una fibrilación auricular rápida, puede ser una taquicardia ventricular, puede ser una taquicardia auricular politópica, pero siempre es patológico, por encima de 160, ¿vale? Y después, aquí veis
una taquicardia ventricular que tiene QRS ancho, porque el QRS se mide aquí, y esta que es mucho más evidente que tiene QRS ancho, porque aquí si contáis tiene pues 4 cuadritos de QRS. Y os dije que más de 3 cuadritos de QRS es QRS ancho. Ahora, con la sistemática de estudio que os indiqué, ¿qué ritmo es este? Bueno, pues en primer lugar, ¿es rítmico o no? Pues es rítmico porque si me dice entre este QRS y este, hay la misma distancia que entre este y este, o entre este y este. Entonces es rítmico, ¿vale? ¿Qué frecuencia tiene? Pues si nos basamos en los dos cuadritos, cogiendo este que empieza al comienzo de un cuadrito, pues mira, está casi a 300 por minuto, que serán pues 280 latidos por minuto, por ahí más o menos, porque si os fijáis, hay un cuadrito y un poco más de distancia, o sea que serán, sí, por ahí 280, 275 latidos por minuto. ¿Tiene ondas P? No. ¿Tiene intervalo PR? No, porque no hay onda P. No se puede, cuando no hay onda P no puedes calcular el intervalo PR. ¿Tiene complejo QRS? Sí, y es ancho, anchísimo. Esto es, cada complejo QRS mide casi un cuadrito, ¿vale? O sea, mide casi el doble de lo que debería medir. Por tanto, estamos ante una taquicardia de QRS ancho y rítmica. Esto es típico de la taquicardia ventricular, que como veis, si es una taquicardia ventricular no sostenida, pues puede volver a ritmo normal. Pero si es una taquicardia ventricular sostenida, esto no se puede mantener con el paciente consciente más de 20 o 25 segundos. O sea, cualquier paciente que tenga esto, si está consciente, va a perder la conciencia en breve. Si veis este ritmo en el monitor al llegar a un domicilio y tiene este ritmo y la persona todavía os mira o contesta o está de pie, se va a caer rápidamente, ¿vale? Y esto es una taquicardia ventricular que si es sostenida termina en fibrilación ventricular. Este sería un ritmo ya desfibrilante, ¿vale? Bien, ¿y este qué ritmo es? Bueno, pues ya lo conocéis, aquí no hay forma de calcular ni frecuencia, ni ondas, ni nada, porque ya es prácticamente un ritmo de fibrilación ventricular, ¿vale? Si esto permanece mucho tiempo y no se desfibrila, o la desfibrilación no tiene éxito, pues terminan todos en asistolia, ¿vale? En la línea plana. Bien, otro recordatorio para que se os fije bien en la cabeza los elementos básicos para interpretar un electrocardiograma en urgencias y emergencias. Recordar, onda P, primera de flexión positiva, despolarización de aurículas. Segmento PR, pasa la corriente eléctrica de las aurículas a través del nodo aurículo-ventricular, es esta línea isoeléctrica que veis ahí. El intervalo PR se alarga cuando hay bloqueos de primer, segundo o tercer grado, es el intervalo entre el comienzo de la onda P y el comienzo del QRS, ¿vale? QRS es la despolarización de los ventrículos, primera de flexión negativa Q, primera positiva R, segunda negativa S. Esto es así por convenio, ¿vale? Es un convenio internacional, cuando se empezaron a hacer electrocardiogramas en el siglo X, a finales del siglo XIX. Y por último nos queda el segmento ST, que es el segmento isoeléctrico que está entre el final del QRS y el comienzo de la onda T. Y este segmento es muy importante para vosotros, esto se llama punto J. Ahí, esto que estoy señalando es el punto J. Se eleva o desciende en cardiopatía isquémica, ¿vale? Cuando hay cardiopatía isquémica aguda y antes de que haya descenso o ascenso del ST, hay movimiento del punto J. El ascenso del ST se produce cuando hay un infarto agudo de miocardio transmural de toda la pared, y el descenso del ST, que es lo que se llama como síndrome coronario agudo sin elevación de ST, escasez, se produce cuando hay un infarto, una falta de riego, pero que no coge toda la pared, sino coge simplemente el subendocardio. Y luego tenemos aquí la onda T, que es la onda de repolarización, cuando hay alteraciones del potasio, por ejemplo, una hiperpotasemia, o cuando hay isquemia, la T se transforma en picuda. Cuando hay hiperpotasemia, el pico es hacia arriba. Cuando hay isquemia, el pico es hacia abajo. Cuando hay isquemia aguda. Bien, esta es una de las presentaciones que tenemos lista. Voy a abrir ahora la otra. Un momento. Se detuvo la función de compartir pantallas. Un momento que abro. ¿Te parece abro otra. Si te parece, si quieren alguno hacer alguna pregunta ahora de esto. Ah, sí. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, que abra el micrófono. Porque sé que alguien preguntaba porque le parecía que faltaba la onda U. Ahora, pues, buena pregunta. Mirad, la onda U, a ver, espera que comparto esta pantalla un momento porque se me adelantaron. Ahora os digo, un momento. Hay más ondas que estas. Vamos a ver. Déjame compartir otra vez esta pantalla que tengo aquí.
Si alguien quiere hacer una pregunta, que abra el micro, sin problema. ¿Se ve la pantalla que quiero enseñar? Sí. Vale, bien, mira, ahí tenéis la onda. Vale, la onda 1 no se suele ver, porque esto es muy bonito, ahí pintado en el esquema, pero en la vida real una frecuencia que ya no digamos está a 100 por minuto, a 150, pero a 60, 80 por minuto tampoco se ve la onda U. No se ve la onda U porque ya va enganchada en la P siguiente. Vale, la onda U se produce y se ve en casos de hipopotasemia o hipomagnesemia. Vale, cuando hay falta de potasio, cuando hay falta de magnesio, aparece la onda U. Eso, hay gente que tiene hipopotasemia, pues un potasio de 2,7, 2,5, lo normal del potasio es entre 3 y 5, 5,1, 5,2, ¿vale? Pues gente que tiene 2,5, incluso 2, incluso 1,8, que a veces se ve en pacientes que están graves, ahí se puede ver la onda U si hay una bradicardia, o sea, si el corazón va lento, si está a 35, 40, 45 por minuto, puedes ver la onda U en una hipopotasemia. Como eso no suele ser, no suele suceder que en enfermos con hipopotasemia estén bradicárdicos, es difícil de ver la onda U. Es una onda que no se explica y lo que traduce esta es un desequilibrio iónico, ¿vale? Es como traduce un retardo en la repolarización, ¿vale? Eso es lo que significa la onda U, pero no tiene mayor trascendencia y casi nunca la vais a ver. Si la veis, tiene que estar el electro lento, en bradicardia, y es síntoma de que tiene potasio o magnesio bajito, ¿vale? Respecto a esta diapo que os quería poner aquí, bueno, tenéis aquí los parámetros normales, que es frecuencia cardíaca entre 60 y 100 latidos, ritmo sinusal de marcapasos del nodo senoauricular, el eje eléctrico del que no os hablé porque no hay tiempo material y quiero centrarme más en cosas que os van a ser más útiles para la emergencia. El eje eléctrico está entre menos 30 y más 100, ¿vale? Luego os hablaré un poquito por encima de él. El intervalo PR está entre 120 y 200 milisegundos. El QRS, como os decía, tiene que ser menor de 120 milisegundos y el intervalo QT entre 330 y 440 milisegundos. Hay una cosa que se llama QT corregido, que eso te lo da el aparato, ¿vale? Eso, el aparato, los monitores, cuando sacas la tira de papel, si es un monitor que te trae la explicación, ya te lo da el propio monitor, ¿vale? Y ahí el QT corregido se corrige por edad, si es hombre o mujer, y por frecuencia cardíaca, ¿vale? Porque el QT puede estar más largo o más corto. Claro, el QT, si estás, no es lo mismo medir el QT a 80 latidos por minuto que a 180, ¿de acuerdo? Entonces, ahí el electro, pues te marca el QT corregido, que es lo que realmente nos vale. Como os dije, no debe haber alteraciones en el segmento ST, ¿vale? No debe haber ascensos ni descensos. Recordar, si hay un ascenso indica isquemia transmural, si hay un descenso, isquemia subendocárdica, ¿vale? La onda T puede ser negativa en V1 y AVR, alguna vez hasta V3, pero lo normal es que sea positiva y simétrica, ¿vale? La onda T es positiva siempre y simétrica, quedaros con eso. Si es negativa, y sobre todo si es negativa en varias derivaciones, luego veremos ejemplos. Si es negativa en varias derivaciones, nos está indicando isquemia endocárdica, ¿vale? La progresión de ondas R debe ser adecuada, ya os pondré también esquemas de electro completo para que distingáis. Tiene que haber una adecuada progresión de ondas R en precordiales y una onda Q no patológica. La onda Q, que es esta, si es muy negativa, es decir, si es más de un tercio, esto es el QRS, ¿vale? Si la onda Q es de más de un tercio del QRS, más de un tercio, o sea, si es una Q picuda hacia abajo, es patológica e indica necrosis. La Q de necrosis quiere decir que esa persona tuvo un infarto hace una semana, hace un mes, hace 3 años y le quedó una cicatriz, le queda una secuela. Y esa onda Q negativa y más de un tercio de distancia de la Q a la R significa necrosis, significa muerte miocárdica y que la persona tuvo un evento de cardiopatía isquémica no agudo, no ahora, sino en el pasado, ¿vale? Y ahora dos esquemitas, que tampoco os quiero calentar mucho la cabeza, dos esquemitas sobre taquicardia y bradicardia y luego ya pasamos directamente, son las 11:33, pasamos directamente a ver casos clínicos, para que vosotros preguntéis y hagáis incluso si queréis escribir vuestras sospechas diagnósticas en el chat. ¿Vale? O lo comentas tú, Antonio, lo que vas leyendo, porque uno non feito a mirar o chat e dar a explicación. Vale, entonces, bien, empezamos por la taquicardia, como os decía. La taquicardia es frecuencia cardíaca mayor de 100 latidos por minuto, ¿de acuerdo?
Y la taquicardia puede ser de dos formas, QRS estrecho o, como veremos más abajo, QRS ancho. En la QRS estrecho, no os liéis con todo ese esquema, que eso está pensado para médicos de emergencias y por ahí. Vosotros pensar que si está taquicárdico, si está más de 100 latidos por minuto y tiene el QRS estrecho, puede ser de dos tipos, regular o irregular. Si es regular, pues que tenga una taquicardia sinusal. Ejemplo, pues un tío que está corriendo y que acaba de correr pues 1 kilómetro, pues viene a 130, 140, es lo normal. Es taquicardia con QRS estrecho y regular, ¿vale? Taquicardia sinusal. Puede ser también una taquicardia supraventricular paroxística, ¿vale? ¿Cómo se puede distinguir? Bueno, pues porque ahí ya en la taquicardia supraventricular paroxística ya desaparece la onda P en ese tipo de taquicardias, ¿vale? Aparecen unas ondas P, pero que no es la onda P sinusal, se llaman P's politópicas, porque son ondas P en distintas zonas de la onda, ¿vale? Y luego la otra taquicardia con QRS estrecho, regular, es el flúter. Veremos también ejemplos de flúter, que es una imagen como en dientes de sierra. Ya os enseñaré ejemplos de esto, ¿vale? Y taquicardias focales de la unión, que son taquicardias de la unión auriculoventricular, que luego suben por entrada, hacen un circuito cerrado del nodo AV a la aurícula, vuelven a bajar al nodo AV. Aurícula, nodo AV. En forma circular, hacen un circuito y también dan QRS estrecho, ¿vale? Pero quedaros con que taquicardia de QRS estrecho regular o es una taquicardia sinusal o es una taquicardia supraventricular o un flúter auricular, ¿vale? Es que si es una taquicardia con QRS estrecho y es irregular, aquí olvidaros, centraros en la fibrilación auricular, que es el primer ejemplo de taquicardia que os he puesto en la clase, ¿vale? La fibrilación auricular puede ser a 200, a 280, depende, ¿vale? O bien un flúter de conducción variable, que esto es muy infrecuente y para vosotros olvidaros. Quedaros con que taquicardia QRS estrecho regular, taquicardia sinusal, supraventricular o flúter auricular. Irregular, fibrilación auricular. Vamos a las taquicardias de QRS ancho. Esto es más sencillito, ¿vale? Taquicardia de QRS ancho, ¿cuánto tiene que ser? Más de 120 milisegundos el QRS, o sea, más de 3 cuadritos. Puede ser regular o irregular. La regular, la que veis aquí, taquicardia ventricular. Os puse ya varios ejemplos de ella. Veis que los QRS son anchos y van simétricos en distancia, ¿vale? A cuadrito, cuadrito y medio o tal, ¿vale? Esto no os lo voy a explicar porque es liar un poco las cosas. Taquicardia QRS ancho regular, taquicardia ventricular. Taquicardia QRS ancho irregular, pues puede ser una FA que esté rápida, una fibrilación auricular que esté rápida, con bloqueo de rama, ¿vale? Con bloqueo de rama izquierda sobre todo. Gente que ya tiene QRS anchos porque tienen un bloqueo de rama izquierda, que hacen una FA rápida. Bueno, pues eso es una taquicardia de QRS ancho irregular, o bien una FA o un flúter auricular preexcitados, que tampoco me voy a meter ahí, o una taquicardia ventricular polimórfica, que estas son muy peligrosas, que se llama torsade de Pointes, ¿vale? Es rotación de puntas, y ya veréis por qué se llama así, cuando veáis el esquemita que os voy a poner. Bueno, de los bloqueos vamos a pasar, estos son casos clínicos, voy a abrir otra presentación ya para ir a los casos nuestros, ¿vale? José, ¿Sí? Mira, tenemos una pregunta Sí. de Igor. ¿Dónde tenemos que ver el electro, ya que en el electrocardiograma existen 6 gráficos, AVR, AVL, AVF? Sí. Realmente existen 12, porque existen D1, D2, D3, AVL, AVR y AVF y las 6 precordiales. O sea, realmente, si os enseñan un electro completo, que os lo voy a enseñar yo ahora en breve, hay 12 derivaciones distintas. Las 6 precordiales de V1 a V6 y luego D1, D2, D3, AVR, AVL y AVF. ¿Dónde tenéis, primero, en las ambulancias, en los aparatos de UCI, en los monitores de la REA, de UCI y tal, cuál suelen poner? Habitualmente la 2 o la 3. ¿Por qué? Porque es donde mejor se ve la onda P y donde mejor se ve la onda T. ¿Vale? Entonces, ¿en cuáles os tenéis que fijar vosotros? Pues desde luego, en AVR no, porque es todo al revés, da todo negativo porque explora el corazón desde una parte casi de atrás. ¿Me explico? Entonces, si vosotros tenéis que elegir qué derivaciones debéis ver, os diría derivación 2 y V1, V2. ¿De acuerdo? Como técnicos, quedaros con eso. Las derivaciones que tenéis que ver para buscar la onda
T, para ver cómo es el QRS, para ver la onda T, la derivación 2, o sea, D2, que se suele poner 2 con números romanos, ¿vale? Y después V1 y V2. ¿Alguna pregunta más? Interrumpidme si van haciendo preguntas. Sí, tienen otra aquí. Sí, dime. Javier nos pregunta, como test, ¿qué soporte podemos darle a nuestros facultativos médico o de enfermería con el electro? Pues mira, 3 cosas fundamentales. Primero, frecuencia. O sea, esa persona, eso es fácil de mirar porque a veces ya os lo da el aparato. Si es en papel, si le dais a imprimir, ya os saca 133, 68, ¿vale? Primero, la frecuencia. Nos interesa muchísimo, en una ambulancia que llega en camino a urgencias y tal, saber a qué frecuencia viene un tío. No es lo mismo esas pseudoparadas, que a lo mejor no es lo mismo que el tío esté a 20 por minuto, que no tenga frecuencia porque esté en fibrilación ventricular. Pero el tío está inconsciente igual. ¿Me explico? Entonces, en primer lugar, frecuencia cardíaca. Segundo lugar, ritmo. Si podéis decirle si es rítmico o arrítmico. Y en tercer lugar, si tiene QRS ancho o estrecho. Porque con esas 3 cosas, ya el médico de urgencias de puerta que lo va a recibir, o el del helicóptero o tal, ya tiene muchas pistas de por dónde van los tiros. ¿Me entiendes? O sea, un tío que está a 200 por minuto, con QRS ancho, arrítmico, ya sabes que casi seguro es una FA con bloqueo de radio. Un tío que está a 280 por minuto, con QRS ancho, rítmico. Espera que se cuela alguien por ahí. ¿Sí? Sí. Y a un tío que está a 280 por minuto con un QRS rítmico, ¿vale? Y ancho, casi seguro que es seguro, vamos, no hay ninguna otra opción, es una taquicardia ventricular. Y con esa información, con esas 3 cositas que son fáciles de ver para vosotros y que suponen una información súper valiosa, pues podéis conseguir ya que la persona esa directamente ya tiene que ir a la UCI. ¿Vale? Si ya viene estabilizada, ese enfermo ya no tiene por qué pasar por urgencia. ¿Vale? Entonces, en ese sentido, puede ser muy útil la información que vosotros le deis. Mirad, vamos a leer, espera, yo no voy a minimizar aquí esto, ya está. Vamos a, ¿veis la pantalla de este electro, no? Sí. Bien, entonces, aquí ya tenéis pistas para sacar cosas. Lo que os decía, aquí están las 12 derivaciones. Fijaros, empezamos por la izquierda. D1, derivación 1, derivación 2, derivación 3, AVR, AVL, AVF, V1, V2, V3, V4, V5 y V6. Recordad, lo que interesa más al clínico, o sea, a vosotros, lo que más información os da es derivación 2 y derivación V1 y V2. Y a ver, aquí, este os lo hago yo, pero después hay otros que os pondré. A ver, aquí que vemos que es rítmico o arrítmico. Claramente arrítmico. No hay la misma distancia entre esto que entre esto. Ni entre esto que entre esto. ¿Vale? ¿A qué frecuencia está? Es arrítmico. Entonces, bueno, cuando hay arritmia se calcula la frecuencia de otra manera, sumando varios complejos y dividiendo entre el tiempo, ¿no? Pero bueno, esto está aproximadamente a unos 110, 120. O sea, es una taquicardia, ¿vale? ¿Y el QRS cómo es? ¿Qué os parece? Os pongo esta. A ver, QRS aquí, ¿qué os parece? Un QRS muy ancho, ¿no? A ver si se atreven a contestar aquí por el chat. A ver si escribieron algo ahí. No, de momento no, están miedosos. Que escriban el que quiera, que esto es casi anónimo. O sea que, ponen aquí bueno, uno pues positivo, otro pone ancho, otro pone alto. Correcto, sí, Hola. es ancho, es alto. Hola. Porque tiene hipertrofia el paciente. Hola, dime. Bien. Vale, es un QRS alto, muy alto porque tiene hipertrofia. Entonces el QRS es más largo si hay un corazón grande, ¿vale? Entonces sería un QRS ancho y está rápido. O sea, es una taquicardia de QRS ancho y os digo yo que está a unos 130 por minuto. Si esto tuviéramos una tira de ritmo y fuera más larga la pantalla, si estos 3 complejos en vez de 3 fueran 200, sería ¿qué? Taquicardia de QRS ancho, rítmica. Si imaginaros estos 3 complejos, seguimos, olvidaros de esto. ¿Qué sería? Ponen ventricular. Una taquicardia ventricular, efectivamente. Vale. Si os fijáis en estos 3 complejos. ¿Qué sucede? Que si vemos el electroreal no es una taquicardia ventricular. ¿Por qué? Es una taquicardia de QRS ancho
A ver, realmente este es un electro que no es fácil de dar, ¿no? Para vosotros. Pero es una taquicardia de QRS ancho, ¿vale? Porque la persona previamente tiene bloqueo de RAM. Y aquí también tiene el QRS ancho, ¿vale? ¿Veis? ¿De acuerdo? Es una taquicardia de QRS ancho, pero no es una taquicardia ventricular, es arrítmica, recordad, ¿vale? Porque es una taquicardia conducida con aberrancia, como una persona que tiene bloqueo de RAM, ¿vale? Bueno, estaba en fallo cardíaco y tal. ¿Ves? Fibrilación, bueno, el diagnóstico que dan aquí, fibrilación auricular con bloqueo de rama derecha, vale. Voy a poner algún otro electro, este para vosotros no os da mucha información. Voy a cambiar de presentación, un segundo, ¿eh? Ya solo queda una, tranquilos, ¿eh? Estamos acabando. A ver si me deis ahora. ¿Se ve en la pantalla? Sí, esto que acabo de poner. Sí, sí, sí. Los Vale, grados, sí. muy bien. Esto es lo que hablábamos del eje eléctrico, ¿vale? El eje eléctrico normal, veis, está entre menos 30 y 100. Bueno, 90, 100. Este es el eje eléctrico normal, en esta zona. ¿Por qué? Porque los vectores de electricidad tienen que ir en esta dirección, despolarizando de aurícula a ventrículo. Entonces, tienen que ir como mucho de menos 30 a más 100, por esta zona. El eje eléctrico de gente que tiene cardiopatía muchas veces está a 150, a 180, vale, eso es patológico. Aquí otro esquema más de cómo colocar las derivaciones. Lo que me decíais, ¿cuál debéis mirar? Referentemente V1, V2 y la D2, en números romanos, ¿vale? Y aquí veis los puntos de colocación, no vamos a volver sobre eso. Bien, y esto es un trazado en el papel, cómo hacer las mediciones. Mirad, cada cuadrito a lo alto, imaginaros que aquí está un QRS, ¿no? Cada cuadrito de estos es un milivoltio. 10 cuadritos, perdón, cada 20 cuadritos son milivoltio, ¿vale? Entonces, 10 cuadritos son medio milivoltio. Y después, cada cuadrito tiene 5 milímetros. Por tanto, cada cuadrito grande mide medio centímetro, 5 milímetros, perdón. Y después, cada cuadrito pequeño mide 1 milímetro. Cada cuadrito pequeño del electro mide 1 milímetro. Vale, entonces cada cuadro grande está compuesto por 5 cuadritos, mide 5 milímetros. Vale. Y 2 cuadritos de estos son 1 milivoltio, que es el amperaje al que funcionan los electrocardiógrafos. Cada cuadrito de 1 milímetro en tiempo es 0,04 segundos. ¿Vale? O sea, 40 milisegundos. ¿Vale? Y cada cuadrito grande, que son 5 cuadritos pequeños, son 20,02 segundos. ¿Vale? Que son 200 milisegundos. ¿Vale? Después, el QRS, el complejo habitual, veis que lleva onda P, complejo QRS y onda T. Casi nunca pintan la onda U, que aquí, porque como os dije antes, es muy difícil de verla, de que aparezca, porque una persona tiene hipopotasemia, y si aparece, de poderla ver. ¿Vale? Bien, y aquí empezamos con los electros. Aquí tenéis un electrocardiograma con las 12 derivaciones. 1, 2, 3, AVR, AVL, AVF, V1, V2, V3, V4, V5, V6. Vamos a darle un poquito más al zoom. Uy. A ver, un segundo que la centramos. Y alguien que se anime a leerlo. A la folla. A ver si se animan. Espera que la pongo en su sitio. Un momento. A ver, a leerla, es solo leerla, no hay que acertar en el diagnóstico, ¿vale? Es solo leerla. Alguien escribe por ahí, es que yo no veo desde aquí. Por ahora no hay que esperar un poquito. Ah, vale, vale. Acordaros de las pautas. Contestan PQ largo, otro rítmico, rítmico. Correcto, es un QRS rítmico, correcto, ¿vale? Sinusal. Tiene QRS totalmente rítmico. ¿Alguien dice la frecuencia aproximada a la que está? Por ahora no. Con elevación ST. Vale, una cosita, no os fiéis, ahora que habláis de las elevaciones, la elevación o descenso de ST tiene que ser siempre en relación a la línea isoeléctrica, ¿vale? Mirad el puntero del ratón. O sea, esto no vale
esto es V1 y esto es V4. Entonces alguien puede decir, aquí hay un descenso de ST. No, no, no. Estas rayitas verticales os lo señalan. Aquí empieza una derivación y acaba otra, ¿vale? O sea, esto que veis aquí no se puede considerar descenso de ST. Claro, aquí en el papel milimetrado no se ve bien. Luego tengo otros mejores. Tiene que ser respecto a la línea de base, ¿vale? Eso al principio cuesta, yo entiendo que cuesta, ¿vale? Es un electrocardiograma rítmico con QRS estrecho, que está más o menos, pues mira, 300, 150, 100, a 75 latidos por minuto, ¿vale? ¿Veis que está a 75? Es un ritmo normal, bueno, ya os lo pone ahí la imagen, ritmo sinusal, ¿vale? 180, 100, de 160 a 180, 70... Bueno, ahora cuando veáis esta imagen os vais a dar cuenta por qué está a 75, ¿vale? El de arriba, este que tenéis ahora en pantalla, está a 75. Y ahora al ver esta imagen, si os vais a entender muy bien. Mirad, cada cuadrito de estos, si hubiera aquí un QRS, como ahora aquí hay un QRS que empieza aquí, no, si este QRS estuviera aquí, el enfermo estaría a 300 latidos por minuto, sería una taquicardia ventricular, por ejemplo, ¿vale? Si el QRS está aquí, sería a 150. Si está aquí, a 100. Si está aquí, a 75. Si está aquí, a 60. Si está aquí, a 50. Y así sucesivamente, ¿vale? Después de 35, tal. Entonces, si contáis aquí, poniendo el electro de arriba para el que decía que estaba a 180, hay que intentar coger un QRS que esté en el inicio de un cuadrito. Por ejemplo, este que está aquí. Mira. Entonces vais contando conmigo. Si hubiera otro QRS aquí, sería 300, ¿no? Si hubiera otro QRS aquí, sería 150. Si hubiera otro QRS aquí, sería 100. Si hubiera otro QRS aquí, que hay, sería 75. ¿Todo el mundo de acuerdo? Vale, aquí tenéis otro ejemplo que os pongo para que veáis las distintas... Esto es de un mismo paciente, un electro de un mismo paciente en el mismo momento, ¿vale? Para que veáis qué diferentes son unas derivaciones de otras, ¿vale? Esta es la de 1, de 2, de 3, AVR, AVL, AVF y la V1, V6, ¿vale? La correcta progresión de la R es que la Q, R, S, la R tiene que ir bajando y la S subiendo. O sea, la correcta progresión de R es que la R tiene que irse haciendo más pequeñita, ¿vale? Y la S más grande. ¿Lo veis? En V1, V6. Y luego, las derivaciones que usamos más frecuentemente son recordar D1, D2 y V1 y V2. Y AVR, desde luego, no la uséis nunca porque cuando casi todas son positivas, AVR tiene todo negativo. Aquí no vemos la onda T, pero sería negativa. ¿Vale? Bien, vamos a ir a otros electros. Este es un bloqueo de rama. Voy a ir a electros más útiles para vosotros, ¿vale? Mira, por ejemplo, este electrocardiograma. A ver, ¿qué os parece? Ritmo y si veis alguna alteración. Mirad sobre todo, doy pistas, mirad sobre todo la derivación 2 en números romanos, ¿vale? Y V1, V2 y V3. Derivación 2 en números romanos y V1, V2 y V3. Empiezan a contestar, elevación de ST, no tiene QRS, rítmico con elevación ST, elevación ST. Muy bien. Perfecto. Pues tenemos, este es un ritmo rítmico, ¿vale? Porque el espacio que está entre cada QRS es similar. Estaría, a ver, 300, 150, 100, a unos 80 latidos por minuto, ¿vale? 80 latidos por minuto. El QRS es ancho, ¿vale? Es un QRS ancho. Y es un QRS ancho porque esta persona, como bien decían ahí los compañeros, desde V2 a V4 tiene una elevación del ST, veis, compararlo con el anterior no tiene nada que ver, y esto es un infarto transmural, un infarto anterior, necrosis, lesión anterior, ya os lo pongo aquí, pero es un infarto de libro, el 70% de los infartos que vais a recoger tienen un electro similar a este, ¿vale? Es cardiopatía isquémica aguda, es un infarto transmural que dejaría una onda Q en su momento. Ahora no, porque está siendo en un momento agudo, ¿vale? Bueno, os dejo aquí otra imagen, ¿vale? Que ya os la leo yo,
Sí, perdón. Sí, o lea aí que preguntan. Bueno, contestaban 75 por minuto, cara anterior, Sí, ritmo sinusal regular con elevación anterior y sí. preguntan por qué QRS es negativo en 2 y 3. En este electro está en el anterior, ¿verdad? Sí. Pues mirad, puede ser por dos cosas, habría que conocer los antecedentes del enfermo. Puede ser negativo en 2 y 3, tiene que ser siempre positivo en 2. O sea, el eje eléctrico tiene que ser siempre positivo en 2, ¿vale? Suele estar entre 30 y 60 grados. Y ahí está, pues seguramente a menos 100 o por ahí. Es negativo en 2 y en 3, puede ser por dos razones. O porque el enfermo fuera cardiópata de antes, por ejemplo, tuviera insuficiencia cardíaca, miocardiopatía dilatada y el corazón rota, y entonces da un eje eléctrico negativo, o bien puede ser negativo si era una persona que era, entre comillas, sana del corazón, 50 años, y de repente tiene un infarto, ¿vale? El infarto de miocardio hace una necrosis, una muerte de miocitos en la cara anterior. Lo que explora la derivación 2 y 3 es parte de la cara anterior. Entonces, cuando en esa zona hay necrosis, por ahí el impulso eléctrico no pasa y entonces da una imagen en espejo. ¿Me explico? Es decir, cambia el eje cuando hay un evento cardíaco, un aneurisma, una pericarditis, líquido alrededor del corazón, un derrame pericárdico, o bien hay un infarto agudo, como es este caso, de cara anterior y extenso, porque va de V1 a V4, V5 y V5 también coge un poco, ¿vale? Cuando hay un infarto extenso, cambia la polaridad del corazón y entonces se hace lo que se dice una imagen en espejo, de hecho. Por ejemplo, esto explora la cara anterior, pero si vamos aquí a VF, vemos casi que hay una negativización, ¿vale? No un ascenso, sino un descenso, porque es lo que se llama la imagen en espejo, ¿de acuerdo? Y en V1 también, este sería el QRS y aquí casi está plano, porque es imagen en espejo de la lesión, ¿de acuerdo? Por eso se produce el cambio de eje eléctrico. Y un eje eléctrico de este es patológico. O sea, si en 2 y en 3, sobre todo en 2, veis un QRS negativo, esa persona es cardiópata. O sea, tiene algo agudo o crónico en su corazón. ¿Me explico? Esa es la razón por la que en 2 y en 3, que debería ser positivo, sobre todo en 2. En 3 a veces puede ser negativo y tener el corazón normal. Pero en 2 tiene que ser positivo siempre. O sea, el QRS en 2 tiene que ser para arriba. Al ser negativo, veis este electro y ya podéis decir que esa persona es cardiópata. Ojo, porque hay que tener en cuenta, y esto es súper importante, que para hacer esto hay que colocar bien los electrodos, porque a veces también ves cosas raras, porque la enfermera te coloca mal los electrodos o la auxiliar, y entonces te da una imagen como que está elevado, a lo mejor un QRS que no está elevado, ¿me explico? Pero ¿cómo sabemos que es un error? Porque solo se ve en una derivación, y un infarto se tiene que ver en varias derivaciones, como veis aquí. ¿De acuerdo? Más preguntas, más cuestiones. Vamos a ver. Nada nuevo. Bien, pues os cuento ahora. Vemos este electro y me decir si es rítmico o no, decir qué frecuencia tiene, decir si tiene onda P o no tiene onda P o qué pasa. Es un electro relativamente clásico, ¿vale? Fijaros sobre todo en la tira de ritmo de abajo, en lo de abajo, ¿vale? También se ve aquí arriba, también se ve y tal. Si pudierais, si estuvierais ante un electro en papel, os diría darle la vuelta al papel. Si tenéis portátiles o estáis en un móvil y le podéis dar la vuelta a la pantalla, mirad esta tira de ritmo al revés. Dada la vuelta. Nos dicen rítmico a 150, Sí. Rítmico sobre 150. Correcto. ST, 120 de frecuencia cardíaca, 130, 140 pulsaciones, S negativa. Bueno, pues os cuento. Vamos a ver. Efectivamente, este es un electrocardiograma rítmico porque la distancia entre cada QRS es similar. Y si miráis aquí, por ejemplo, este QRS que cae justo en la raya del cuadro, veis que si este estuviera aquí estaría a 150, como está un poco más alejado, pues está a 155 por minuto, más o menos. ¿Vale? Es un QRS estrecho, entonces esto es una taquicardia rítmica de QRS estrecho.
Es un flúter, ¿vale? Es un flúter auricular. ¿Por qué sabemos que es un flúter? Nos vamos a la derivación 2 y aquí no hay onda P. Hay un QRS. ¿Quién es? Sí, hola. No, Perdón. pero alguien se cuela por ahí. Ah, vale. Hay un QRS que es estrecho, ¿vale? Y hay esto que se llama onda F. Y aquí hay otra onda F, que son, si le dais la vuelta en vuestros dispositivos, los que podáis, lógicamente, y veis aquí en la tira de ritmo, al revés se ven como unos dientes de sierra, ¿vale? Si esto lo giras y lo pones del otro lado, se ven como dientes de sierra, ¿vale? Es un flúter auricular de libro, bueno, ya os lo pone ahí la foto y tal, pero hacedme caso que es un flúter de los clásicos. Y esto sí que lo veréis también en gente que vais a recoger por disnea, por insuficiencia cardíaca o incluso por mareo, ¿vale? Porque a 150 lo toleran, pero a veces el flúter es a 300 y a 300 sincopan, ¿vale? Entonces os avisan porque el tío está mareado. Estaba comiendo en un restaurante y de repente se marea y tal. Le haces este electro y ves un flúter a 150 y ahí puede estar mareado, pero si está a 300 está sincopado, ¿vale? Es un ritmo, ojo, porque este es un ritmo de QRS estrecho, pero no es desfibrilable. Puede hacer que el tío sincope, pero no es desfibrilable, ¿vale? Aquí tenéis otra imagen, bueno, esta se ve fatal. Vamos a hacer la última. ¿Alguna? A ver, esta, venga. La última. ¿Qué veis aquí? Describirlo, más que dar el diagnóstico, interesa la descripción. Alguien que se moje por ahí que escriba y que lo describa. Damos unos segundos. Sí, tranquilos. Hay que pensar, recordar, mirar si es rítmico o no, mirar la frecuencia, mirar si el QRS es ancho o estrecho. Ahí los cuadritos no se ven, pero bueno, en este caso no hay que medir con cuadritos, ¿eh? Vale, las nuevas respuestas a este gráfico son QRS ancho, ¿Correcto? rítmico, QRS ancho, Correcto. taquicardia, QRS ancho, Sí. taquicardia ventricular, Todas las respuestas que escuché de momento son correctas. rítmico, QRS ancho, rítmico y rápido, QRS ancho, Bien. rítmico, QRS ancho a 150 aproximadamente, sin P, rítmico, QRS ancho, negativo, taquicardia ventricular, Vale. Todo lo que escuché, todos los comentarios son correctos. Y os digo, vamos a ver, es un ritmo rítmico, totalmente rítmico, ¿vale? Con una frecuencia que yo por ahí veo que debe estar a 160 por minuto aproximadamente, ¿vale? Con QRS ancho, sin onda P, no se ve la onda P, ¿vale? Y entonces, taquicardia a más de 150, rítmica, con QRS ancho, solo puede ser una taquicardia ventricular. Y es, si hiciéramos una tira de ritmo y esto continuara, sería una taquicardia ventricular sostenida y por tanto la persona se marearía, sincoparía, se caería al suelo, quedaría inconsciente y sería un ritmo desfibrilable. ¿De acuerdo? Bueno, ahí lo veis, taquicardia ventricular, pero aquí tenéis un ejemplo de una taquicardia ventricular que se va a transformar en breve en una fibrilación ventricular. ¿Vale? ¿Veis la progresión? Esto acaba siempre en fibrilación ventricular. Una taquicardia ventricular tan abigarrada, tan gorda, tal, acaba. Y esto igual. Aquí empieza con taquicardia ventricular, tiene unos complejos, y esto acaba en torsade points y en fibrilación. A veces esto es la taquicardia ventricular tipo torsade points, y esto acaba en fibrilación ventricular fijo. Vale, esto podría ser una progresión. Mira, el paciente empieza con esto, luego pasa a esto. Se llama torsade points porque van las puntas primero hacia abajo negativas, luego positivas, luego negativas, y finalmente fibrilación ventricular. Perdón. ¿Vale? Bien, ¿alguna pregunta ya para finalizar? ¿Dudas, cuestiones que queráis comentar o similar? ¿Alguna cosita? ¿Hola? Sí, a ver, están Nada buscando. por ahora. Ah, perdón. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, puede abrir el micrófono ahora. Si quiere hacer alguna consulta, algo en concreto. Sí, en el chat están ahí. En el chat se refieren al anterior, preguntaban si era disociación electromecánica y una explicación, o bloqueo AV de primero con PR ancho, con respecto al anterior que ya se explicó. No sé si se puede matizar algo más. Espera, ¿a cuál? No? Un momento.
Estoy buscando la presentación. Aquí está. ¿Se refieren a esto? ¿O a uno más atrás? A este, a lo mejor. No estamos viendo... ¿No estáis viendo mi pantalla? No, Un momento. quedó pillado ahí en el Office. VPS Office, casos. No sé cómo darle. ¿Ahora? No, Nada. Detener compartición. Espera. sí. Yo tengo que volver a cargar. Reanudar función. Y ahora está compartiendo. Ahora sí. A ver, ¿os referíais a este? El último. El último era este. Esto es una fibrilación ventricular, torsade points o una taquicardia ventricular. Este era el último que hice. Sí, y preguntaban eso, si había disociación electromecánica. Mira, buena pregunta. Vamos a ver, cuando hay una taquicardia ventricular, ¿puede haber disociación electromecánica o no? En el sentido de que la disociación electromecánica es que la persona tenga pulso y no tenga actividad contráctil del corazón. Cuando empieza aquí la taquicardia ventricular, aquí sí puede tener pulso al principio, pero luego la pierde. Luego entra en disociación electromecánica. O sea, es un ritmo que no es efectivo, no permite que el corazón se contraiga de forma efectiva. ¿Me explico? Entonces, primero es taquicardia ventricular. No todas las taquicardias ventriculares acaban en disociación, ojo, pero algunas de ellas, las que son muy continuadas, muy sostenidas, pueden acabar en disociación electromecánica porque producen ritmo eléctrico, pero no producen contracción eficaz cardíaca, no producen contracción de los ventrículos. Entonces acaba en disociación electromecánica. Pero eso, ese término es mejor que os vayáis olvidando de él. Preferimos hablar de actividad eléctrica sin pulso, ¿vale? Vale, y otra pregunta también sobre esto último era bloqueo AV de primero con PR ancho. Es lo que ponían. Para tener un bloqueo AV tiene que haber conducción del nodo sinusal al ventrículo, si no, no hay bloqueo. Y en este electro no hay ningún tipo de conducción de la aurícula, todo esto es ventricular. Aquí no hay P, ni hay PR, ni hay nada. ¿Me explico? Es decir, aquí nunca va a haber, como esto es una taquicardia ventricular, QRS ancho, esto no es onda P. ¿Vale? Ojo. En la taquicardia ventricular, el ritmo se produce por una activación acelerada directa del ventrículo, no por la onda P. Entonces aquí es imposible que haya un bloqueo. Al contrario, está hiperexcitado, no está bloqueado. ¿Me explico? Vale, y ahora ya en las preguntas vamos a recuperar una que quedó en el chat más atrás, que quizá correspondería ahora. Bueno, los técnicos conductores sabemos perfectamente a qué se refiere este compañero. Pregunta si se podría hablar de cómo afecta a la conducción a un cardiópata, para explicarlo a algún compañero que no le queda muy claro y que le gusta pisar bastante. Cuando tú estás conduciendo, igual que cuando estás haciendo cualquier actividad que requiera esfuerzo o tal, bueno, ahora las ambulancias llevan dirección asistida y tal, y no hay que hacer ese esfuerzo de mover el volante o tal. Pero cuando tú estás alerta, ¿no? Por si te sale, sobre todo si vas en emergencia, por si te sale un coche, un peatón o tal, ahí tienes una... Vamos a ver, si le implantáramos un holter a un chofer de ambulancia... No, pero se refieren al paciente, la conducción como le afecta al paciente en el traslado. Ah, ya entendí, vale. Yo pensé que me decías cómo afectaba al propio chofer. Creo que al paciente cardiópata. A un paciente cardiópata. A ver, si es un paciente que va monitorizado, vale, que va con un marcapasos, ahí da un poco igual. Pero si es un paciente que no lleva marcapasos transcutáneo, vale, que son la mayoría, entonces se deben evitar todo tipo de frenazos bruscos, porque sobre todo no sabemos si tiene derrame pleural, estos electros pueden ser compatibles con gente que tenga derrame pleural o pericárdico, y frenazos y acelerones bruscos o giros muy bruscos pueden producir, incluso pueden desencadenar una taquicardia en un enfermo que no la tiene. Eso no quiere decir que haya que ir pisando huevos, ¿vale? Pero evitar sobre todo frenazos y acelerones bruscos, ¿vale? Para los cardiópatas sobre todo. Vale, más preguntas. Preguntan sobre la influencia del marcapasos. Un ejemplo... del marcapasos entendemos de la gente que es portadora de marcapasos, ¿vale? Sí. Entiendo que sí. Vamos a ver, tenéis por supuesto que evitar llevar ningún tipo de imán, que no sé si lo lleváis en la ambulancia para cuando tenéis que ponerle como es en urgencias, las contenciones o tal. No podéis acercarle ningún imán, ¿vale?
y hay que tener mucho cuidado con dispositivos electrónicos, tipo teléfonos móviles y demás, que no estén próximos al marcapasos. ¿Vale? Normalmente lo llevan en una especie de botoncito, ¿vale? De tabaquera, hecha a la altura por encima de la mamila, del pezón, y entonces tenéis que evitar acercarle cualquier dispositivo electrónico ahí. En principio no tienen ningún problema en la conducción, tienen más problemas cuando es medicina aérea, que van en avión y todo eso, pero bueno, no es el caso vuestro, que no hacéis transporte aéreo. O sea, en helicóptero no tiene problema, digo a las grandes alturas. Vale, en avión, traslados intercontinentales y eso, ahí sí que pueden tener problemas. Pero desde el punto de vista de ambulancia o de helicóptero, ninguno. ¿Vale? Vale, si hay un ejemplo de cuando una persona lleva marcapasos. Sí, sí lo tengo, sí, además, me parece que está más por aquí. Lleva una espiga, una espícula pequeñita, ¿vale? Aquí está, aquí lo tenéis, mira. ¿Veis la espiga? ¿Veis este piquito detrás del QRS? Rítmico, Esa persona lleva marcapasos. Y lleva también aquí, ese piquito más pequeño, ¿vale? Eso es la forma de reconocer que llevan marcapasos. ¿Lo veis? Un pico detrás de cada QRS. Es la activación eléctrica, ¿vale? Os lo pone aquí, ¿no? Imagen de marcapasos, pero os lo pone, ¿vale? Más cosas. Preguntan, bueno, si se sabe si está en funcionamiento el DAI, si está en asistolia y el DAI está pagando descarga, ¿cómo se sabe? Pues lo mismo que aquí. Si el DAI está chispando y el paciente está en asistolia, veis una espiga que no es seguida de ningún QRS. El DAI hace el efecto de marcapaso, si llegado el momento, si se necesita. ¿Me explico? Da una descarga, el DAI suele ser DAI marcapaso. Entonces, da una descarga para un tío que vaya a entrar en fibrilación. Pero si entra en bloqueo, le vale de marcapaso también. ¿Vale? El DAI nunca lo vas a ver porque si funciona, es muy raro que funcione un DAI. Hombre, puede funcionar si es una emergencia y tal. Verías como una espiga, verías como un pico, como esto. ¿Ves aquí? Único, único. Y si entra en ritmo de marcapaso, ves una espiga detrás de cada QRS, que es la activación. ¿Vale? Pacientes sin vegetatismo con elevación del ST y fiebre. Siempre es pericarditis. Es frecuente confundirlo, teniendo en cuenta que nuestra función no es diagnosticar evidentemente, Sí, es solo sí. por saber si se puede llevar a error con el segmento ST. Puede llevar error, solo que, a ver si tengo algo de pericarditis por aquí. El electro de pericarditis no es igual al electro de síndrome coronario con elevación de ST, pero es muy parecido. A vosotros, e incluso a nivel médico, nos puede llevar a confusión. Sí, a veces a nivel médico, en urgencias, nos lleva a confusión, tío de 40 años con dolor en el pecho, como no te cuente muy bien el dolor, hay que hacerle las troponinas y eso, pero el electro de por sí puede inducir a error, efectivamente. ¿Vale? Fácilmente. Es difícil de hacer el diagnóstico diferencial. ¿Vale? Un DESA en soporte vital básico, en una unidad de soporte vital básico, detecta una taquicardia ventricular, ¿es desfibrilable? Sí, sí, detecta la taquicardia ventricular en DESA y como la detecte te va a decir ritmo desfibrilable, dele al botón, tal. Sí, sí, es desfibrilable y hay que desfibrilarla además. Ellos detectan cuando hay una taquicardia ventricular sostenida. Si no es sostenida, si es un trazado como este, durante 20 o 30 complejos, sostenida es a partir de 30 complejos, ¿vale? QRS así. Si detecta 10 o 12 o 20, no te va a decir nada. Tú supongo que te dirá taquicardia ventricular analizando ritmo y tal, pero si pasa de 30, la persona ya queda inconsciente. Si pasa de 30 latidos como este, seguidos dejan al tío inconsciente. Y entonces ya te va a decir que lo chispes. ¿Vale? Pues a ver si queda alguna más. Yo os tengo que dejar porque tengo otra reunión ahora, pero si hay alguna pregunta más por ahí así rápida. Un par de ellas. Preguntan de explicar lo del imán porque vieron a un médico acercar uno en un electrocardiograma. Se pregunta el por qué razón. A ver, la razón de acercarlo es inactivar el marcapasos para ver si el tío entra en bradicardia. Un imán encima del pecho, un marcapasos, inactiva el marcapasos. ¿Vale? Se hace cuando tú quieres ver ese corazón cómo funciona sin marcapasos. Pero no se debe hacer en medio ambulatorio, hay que hacerlo en el hospital. ¿Me explico? O sea, se hace para inactivar el marcapasos temporalmente, pero no se debe hacer en la calle, en una ambulancia. Joder, hay que hacerlo en el hospital. Vale, ¿y la otra pregunta? Nada, preguntaba en el DESA qué ritmo detecta.
El DESA puede detectar asistolia, puede detectar fibrilación ventricular y puede detectar taquicardia ventricular con o sin pulso. Vale, o sea, perdón, sostenida o no sostenida, porque el pulso del DESA no te lo detecta, pero te puede detectar esos 3 ritmos y te indica además que esos ritmos son desfibrilables. La fibrilación ventricular lo es, la asistolia no lo es, te dice que no desfibriles, que hagas maniobra de RCP, y la taquicardia ventricular sostenida te la detecta y te dice que la desfibriles. Si es no sostenida, te la detecta, pero no te da indicación de desfibrilar. ¿Vale? Bueno, pues muchísimas gracias primero a Antonio por haberme invitado y gracias a todos vosotros, a la Junta Directiva de la Asociación de TES. Espero que os hubiera servido de un plus así general, ¿vale? Y nada, cuando queráis así algún otro reciclaje, pues que me diga Antonio y preparamos alguna cosilla. ¿Vale? Pues muchas gracias, José, y muchas gracias a todos los que asistieron. Y saludos a todos vuestros compañeros que nos están escuchando. ¿Vale? Perfecto. Hasta luego. Bien, hasta luego. Chao. Vale, desde TES Galicia y Eustes, comentaros eso, que seguiremos trabajando para preparar alguna sesión más. Os avisaremos por redes. Y gracias a todos por asistir. Recordad que cuando alguien se inscriba, si al final, acercándose a la fecha, no puede asistir, por favor que nos envíe un correo para decirlo y en caso de que haya demasiada gente inscrita, pues disponer de esas plazas, ¿vale? Como ya avisamos para la sesión de hoy. Preguntan aquí si hay certificado. Ya habíamos comentado que por el tema de que es muy complicado hacer la asistencia de las personas, a tener en cuenta que no se van a emitir certificados. En principio, a ver, una sesión online donde no hay un control efectivo de que están todas las personas conectadas aprovechando correcta y completamente la sesión, no sería serio emitir certificados sí porque sí. Entonces, por ahora nosotros no vemos viable entregar un certificado. Si los hacemos es cuando se puede comprobar que la persona asiste y aprovecha toda la actividad formativa que se organiza. Vale, preguntan dónde vamos a colgar. Va a estar subida la presentación en breve en los canales de YouTube de Ustedes TES Galicia y en las páginas web de las asociaciones. No sé si alguien tiene alguna pregunta más. Estoy mirando aquí en el chat. José, nosotros desde Ustedes comentaros que estamos preparando también una sesión presencial. En cuanto nos dejen hacerla, ¿vale? Os diremos para hacerla y esa será, si podemos, será certificada y acreditada como siempre, ¿vale? Correcto. No sé si queréis decir alguna cosa más desde ustedes. No, está todo dicho, está todo bien. Correcto. Damos por finalizado entonces. Muchas gracias por todo. Muchas gracias por estar. Hasta luego.